Bueno, buenos días a todos y a todas. Segundo día de la segunda jornada de FASGO, jornada virtual. Y en esta oportunidad nos toca obstetricia. Yo, como miembro del comité científico, tengo la tarea de presentar inicialmente las actividades. Un placer hacerlo, y la primera de ellas va a ser una conferencia en disenso. Si les comento a aquellos que por ahí ayer no se subieron a esta actividad, la conferencia en disenso implica simplemente que un tema determinado se va a enfocar desde dos ángulos distintos, los cuales no son necesariamente antagónicos. Vamos a ver si resulta antagónico, eso es un tipo de punto en común. Y esta actividad, que va a tener dos relatos, finalmente va a complementarse con la discusión de todos aquellos que tengan preguntas para hacer a través del chat. Obviamente los invitamos a hacerlo y después responderemos a esas preguntas. Esta actividad, esta conferencia en disenso, su tema y sus conferencistas o relatores lo va a presentar el doctor Ángel Betular. El doctor Ángel Betular es ex jefe de tocoginecología del Hospital de Agudos Arturo Oñatibia. Rafael Calzada es expresidente de SOCBA, es un amigo también, pero bueno, básicamente está acá por sus antecedentes y por su interés, sobre todo con este tema que ahora, bueno, Ángel, esperamos que presente, así como a los relatores. Gracias. Le paso, Ángel, la palabra. Buenos días, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, doctor, adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por tu presentación, Leonardo, un amigo. Gracias a FASGO y al Comité Científico por esta invitación. Realmente es un honor para mí participar en estas jornadas y coordinar un tema tan conflictivo, tan polémico, que en las últimas décadas nos ha traído bastante discrepancia, y esta conferencia en disensos nos va a dar temas picantes de debate. Por un lado tenemos a la doctora Soledad Rato, especialista en tocoginecología y fertilidad, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Bariloche y miembro del comité científico de FASGO. Ella se va a poner el papel de la gestante ante la situación del trabajo de parto, y el parto, un evento importantísimo en la vida de una mujer, y los derechos por el tema de la ley de parto humanizado y su visión y su participación activa en el mismo. Y por otro lado, en la otra vereda, se va a parar el doctor Roberto Tisera, que es médico tocoginecólogo, especialista en embarazo de alto riesgo, profesor adjunto de la Cátedra de Clínica Obstétrica y Perinatología de la Universidad Nacional de La Rioja y vicepresidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de La Rioja. Él se pondrá del lado del equipo de salud, un poco más con el parto medicalizado, con algo de intervencionismo, como nos hemos formado mucho nosotros hace décadas, y viendo si es beneficioso o no cierta intervención para preservar la salud del binomio materno-fetal, que es al fin lo que nosotros deseamos preservar. Así que, Soledad, esperamos tu disertación y después vendrá la controversia y las preguntas. Muchas gracias, doctor Betular, por la presentación. Buenos días a todos. A mí me toca hablar de modelos de parto, cuánto decide el equipo de salud y cuánto la persona gestante. Como introducción vamos a decir que a través de los años la medicalización y los avances en el campo de la medicina han garantizado un nivel de seguridad para el proceso del embarazo y el parto. Sin embargo, las intervenciones médicas también han producido una discusión sobre el aumento de la tasa de cesáreas, el significado del parto respetado y los derechos de la mujer. Estamos asistiendo como comunidad hospitalaria a la irrupción de nuevas formas de representación social de la maternidad. Y en esto tienen que ver también el rol del activismo y de los grupos feministas y de Internet, ¿sí? En una época definida por activismos sociales que hacen uso de Internet y de los nuevos medios de comunicación social para divulgar y difundir sus ideas, el activismo del parto respetado pone a disposición de las mujeres una serie de mecanismos y estrategias de autoconfianza, seguridad y empoderamiento con el fin de recuperar su libertad y autonomía en la toma de decisiones, así como su capacidad para responsabilizarse de las mismas. Hablando un poquito muy rápido de historia, porque el doctor Tisera ya lo hizo, a lo largo de la historia la atención del parto ha ido modificándose y ha ido sufriendo variaciones
a medida que evolucionaban los sistemas socioeconómicos, políticos y culturales. Y esta transformación en la asistencia del parto se ve reflejada actualmente en los sistemas sanitarios occidentalizados, caracterizados por el sistema de atención biomédico. En el siglo XXI, el parto respetado se encuentra cada vez más presente en los discursos y prácticas de la sociedad y que intenta promover una mejora en los derechos en materia social y reproductiva. Está avalada por la teoría feminista sobre la soberanía y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y les hace frente a la cultura biomédica de atención al parto, que está caracterizada por una excesiva patologización y con una consecuente medicalización y sobreintervencionismo sobre los cuerpos. Entonces las preguntas serían, ¿es compatible una inclinación al bajo intervencionismo dentro de los límites de las instituciones sanitariales? Yo pienso que sí. ¿Son las asistencias domiciliaria y hospitalaria diametralmente opuestas en cuanto a nivel de intervención? ¿Y qué características tienen y cómo evolucionan los partos dentro de un hospital? Para esto, la Argentina tiene leyes, ¿sí? Que una es la 25.929, dictada en 2004, donde quien legisla abiertamente sobre el parto respetado, estableciendo el respeto de forma unidireccional desde el personal de salud hacia las mujeres y recién nacidos. En 2009 nace la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, incorpora el término aquí de violencia obstétrica, que hay que tenerlo muy en cuenta, y en 2015 el decreto 2035 alude a la ley 25.929 o regula, donde habla de parto humanizado, señalando a los agentes sociales, las madres o parturientas, las personas por nacer y a los recién nacidos. Incorpora estos términos como sujetos con propia autonomía, ¿no? Un parto hospitalario no implica únicamente una dimensión práctica de la atención al parto, también se han encargado de construir saberes teóricos que definen qué es un parto, cómo transcurre, qué nombre se les da a los biologicista, que favorece una visión universalista y homogenizante del parto como evento meramente fisiológico, calculable en tiempos, médicamente acelerable y patológicamente resoluble, que es lo que todos aprendemos en la residencia y cómo estamos formados. En cuanto al parto respetado, humanizado, no intervenido o parto normal, nos enfrentamos con el desafío de la definición de parto respetado, humanizado, normal o no intervenido, sobre el cual no hay acuerdo en la comunidad tanto científica como en la población en general, ya que se mezclan los términos y cada uno interpreta lo que por sus creencias o por su idiosincrasia sería un parto respetado. Parto normal, ¿es intervenido? Entonces, las valoraciones que categorizan un parto intervenido como normal son uno de los factores que alarman justamente estos movimientos a favor de los partos respetados. Normalizar las intervenciones en la atención del parto conlleva la aceptación de prácticas obstétricas que a veces son innecesarias y no respetan la fisiología natural de los partos. Entonces, ¿fallan las definiciones? En primer lugar, apunta a lo relativo a la fisiología, es decir, cuando lo normal sería que el parto transcurra de acuerdo a las funciones de la fisiología femenina normalmente. Se presentaría como aquello que sucede sin más, ¿sí? Que empieza y termina sin ninguna intervención. Y por último, el no intervencionismo implica que lo que aporta la normalidad de un parto es la omisión de las intervenciones médicas. Entonces vamos a ver que se van a empezar a entremezclar las definiciones y que no hay acuerdo en este concepto, ¿sí? Para echar algo de luz al parto normal, diríamos que es el que transcurre con normalidad, que sería aquel que no conlleva complicaciones o intervenciones, se inicia de forma espontánea, sin necesidad de inducción, y progresa adecuadamente independientemente del tiempo que dure, la dilatación y el expulsivo, y finalizaría por vía vaginal sin necesidad de ningún tipo de intervención médica. Ahora, ¿estamos en condiciones de poder transitar esta senda, tanto en el ámbito hospitalario, sanatorial o privado? Además, ¿quién decide? ¿La mujer gestante o el equipo sanitario? ¿Y de qué depende esto? Este es el gran interrogante. Entonces, surgen dos posturas claramente. Por un lado, la tendencia biomédica a patologizar y medicalizar e instrumentalizar el proceso del parto, y por el otro lado, la tendencia que aboga por una alternativa paradigmática respecto a qué es un parto, cómo es su fisiología y cómo es vivido por las mujeres y cómo debe ser asistido por los profesionales sanitarios. En este sentido, se plantea el parto respetado como una cultura en que las mujeres lideren como sujetos activos y soberanos, y esto es desde la antropología médica, de sus cuerpos, sus propios partos, y el equipo sanitario que las asiste respete la fisiología del mismo, así como los derechos y los deseos de cada mujer, sin violencia de ningún tipo. Nuestro sistema médico refleja hasta hoy ese sistema de valores fundamentales, y sus éxitos se basan en la ciencia, se efectúan mediante la tecnología y se llevan a cabo a través de grandes
contexto económico basado en los resultados. En cuanto a las cesáreas tendrían que ser humanizadas, mejor dicho, ¿sí? Habría que bajar la tasa de cesáreas porque globalmente es altísima y la OMS recomienda que se debe tener entre un 10 y un 15% de tasas de cesárea y todo lo demás sería innecesario. Estaríamos hablando de un parto medicalizado, intervenido, instrumental, pero de todas maneras se puede realizar una cesárea humanizada, donde la mujer se sienta la protagonista de su propio parto y donde se respeten los derechos y su autonomía, el contacto piel con piel, el pinzamiento tardío de cordón, etcétera, que sea un ambiente cálido, donde la luz esté tenue, donde no haya fuertes ruidos, donde todos estemos corridos de la escena. Entonces, hablando un poquito más de la parte intervencionista, las maniobras que todavía hoy se siguen utilizando y que los movimientos por el parto respetado abogan y quieren que no se utilicen más de rutina o se informe a la paciente en el caso de ser necesaria para poder realizarla, serían maniobras como el Christeller, la posición de litotomía, el rasurado, la miotomía artificial, la separación del bebé cuando nace, no dejárselo a la madre contacto piel con piel las 2 primeras horas. Hay opacidades en las historias clínicas, no hay tasas sobre estas intervenciones, ¿sí? Entonces se hace muy difícil por ahí trabajar en cuanto a ver cuáles son las tasas o cuáles son la cantidad de intervenciones que nosotros utilizamos diariamente y rutinariamente para poder ver qué es lo que podemos cambiar, porque no existen, porque no están plasmadas en las historias clínicas. Hay obsolencias también en los determinados protocolos hospitalarios en las atenciones del parto, y estas faltas en las historias clínicas de estas maniobras, ¿sí? Que a veces no están ni escritas en el partograma. Entonces, el uso de las intervenciones llama la atención el elevado indicador de uso de oxitocina en la dilatación, por ejemplo, para acelerar el parto. Pero yo me planteo por otro lado, en las instituciones tenemos tiempo, el giro cama nos da, es decir, necesitaríamos plantear un escenario muy bien conformado como para poder llegar a asistir en todos los lugares de Argentina a un parto respetado. En cuanto a la tasa de intervenciones, ninguna región geográfica debería tener un índice de trabajos de parto inducidos mayor al 10%, vemos que esto obviamente no se respeta casi en ningún lado, y que hay una tasa elevada de intervencionismo bajo un protocolo de parto respetado que nos hace cuestionar nuestro accionar. Nosotros decimos que estamos haciendo un parto respetado humanizado, pero las tasas de intervencionismo, sin embargo, siguen siendo altas. Entonces, desde otra mirada, tendríamos que mirar el cuerpo de la mujer como un cuerpo activo, autónomo, donde se presenta como un cuerpo dinámico, autónomo y eficaz, que dispone de la sabiduría necesaria para afrontar el trabajo de parto, que está preparado y que tiene una capacidad intrínseca que es de la condición femenina, ¿sí? Y que la conexión entre las mujeres y sus cuerpos se efectúa en términos de confianza de la capacidad del mismo para parir y para llevar el parto a término de forma exitosa. Cuando la mujer se empodera en estos términos y gana confianza y seguridad, basada en información certera, como la pueden brindar las licenciadas en obstetricia, nosotros mismos, el equipo de salud, los grupos de apoyo feministas, los grupos que abogan por el parto respetado, la mujer se siente empoderada y siente esa fuerza y puede parir con muchísima más tranquilidad y siente esa autonomía propia y en general tienen partos vaginales normales sin intervenciones. Entonces el objetivo del parto humanizado es la despatologización del parto y un radical descenso de las tasas e indicadores de intervencionismo obstétrico. El parto sin violencia, por supuesto, y el parto donde la mujer sea protagonista de su propia experiencia, y mejorar la calidad de atención que lleve a una experiencia de parto positivo. Este es el objetivo principal. Ayudar también a reducir las tasas de cesáreas y de intervencionismo, como lo indica la OMS. Entonces podríamos tener 3 principios capitales para definir el parto respetado, que sería permitir que la fisiología del cuerpo materno siga espontáneamente su curso sin intervenciones, excepto cuando haya riesgos, obviamente, preservar el derecho a las gestantes a ser informadas debidamente y a escoger libremente entre las opciones médicas disponibles, y asegurar qué necesidades y preferencias de cada embarazada son tenidas en cuenta por parte de los equipos médicos. En cuanto a los objetivos a tener en cuenta serían un objetivo colectivo, que sería un cambio paradigmático en la atención obstétrica, y un cambio individual que busque mejorar la experiencia del parto.
Entonces, lograr colectivamente un cambio de paradigma mejora las experiencias personales de las mujeres y de este mismo tiempo, para que alcancen más mujeres ese objetivo, y entonces favorecerían e impulsarían un cambio en el modelo de atención sanitaria. Y para esto podemos ir trabajando ¿cómo? Acompañándolas de forma continua durante todo el proceso de parto, limitar el número de tactos vaginales. La OMS recomienda que no se deba hacer más de un tacto cada 3 horas si no se considera necesario, informar a las mujeres sobre los diferentes métodos para aliviar el dolor, los beneficios y los potenciales riesgos, y no realizar analgesia de rutina, favorecer el contacto con piel con piel y el pinzamiento tardío del cordón. Y siempre se debe mantener una relación empática y respetada, y las mujeres en trabajo de parto deben ser tratadas con el máximo respeto, disponer de toda la información. Para esto es muy importante el curso de psicoprofilaxis que dan las licenciadas en obstetricia y el acompañamiento de ellas, y también los saberes que pueden impartir estas asociaciones, ¿sí? Que dan mucha información audiovisual, escrita, audiovisual o escrita, hacia las mujeres, que las empodera y les hace tener mucho más autonomía de su cuerpo. Y están implicadas en la toma, y de esta manera están implicadas en la toma de decisiones desde otra postura. Es importante la relación entre la mujer y la persona que atiende el parto, tiene una fuerte influencia sobre su experiencia de parto, y las mujeres consideran que el hecho de ser tratadas de manera individualizada, con respeto y afecto, es lo más importante de la experiencia de parto. Ahora, ¿qué saber del plan de partos? ¿O qué sabemos del plan de parto? Sabemos que es un formulario donde las mujeres pueden expresar sus deseos en relación a determinadas cuestiones con el parto, bajo la información que ellas traen como bagaje, y que existen muchos modelos, y que la mujer también lo puede armar, elaborarlo ella misma. En cuanto a la información y seguridad, la confianza que aporta el autoconocimiento parecería generar en las mujeres la seguridad a la hora de toma de decisiones en base a su propia autonomía. Conocer cuáles son los riesgos, con qué probabilidad ocurren y cuáles son las técnicas médicas para poder resolverlos, es parte del proceso de generar confianza. Entonces, viendo todos los trabajos que hay publicados, basados en encuestas a pacientes, se valora mucho que los partos transcurran en forma normal, de forma vaginal, el constante flujo de información y el trato recibido. Es lo que más se valora, sobre todo el trato recibido. Se valora la amabilidad, la escucha activa y la consideración como elementos constitutivos del buen trato en la atención del parto. Hay disenso, como ya dije, en la definición y en la aplicación y su aplicación en el parto respetado, y los resultados de la bibliografía estudiada exponen que los profesionales de salud no nos ponemos de acuerdo, junto con los miembros de las organizaciones activistas a favor del parto respetado, y tenemos distintas interpretaciones de lo que es un parto respetado. Nosotros mismos tenemos interpretaciones distintas sobre lo que es un parto normal sin intervenciones, ¿sí? Entonces, las diferentes interpretaciones sobre el parto respetado llevan a los profesionales y a las embarazadas, a los profesionales a asistir a las embarazadas de diferentes maneras. Y además no hay una única entidad que controle y regule las leyes. Sí hay, por ejemplo, el Observatorio de Violencia Obstétrica, la OVO, pero no hay una entidad que controle las leyes, ¿sí? Entonces deberíamos trabajar en mejorar la asistencia al parto en cuanto a disminuir la tasa de inducciones, ¿sí? No utilizar de manera rutinaria y sistemática, y bajar la tasa de uso de oxitocina. En cuanto a la posición para parir, debemos disminuir la posición de litotomía, que expone mucho a la mujer, y favorecer otras posturas en el transcurso del trabajo de parto, tales como que pueda parir de pie, de cuclillas, tumbada de lado, semisentada, en el banquito, etcétera, ¿sí? Dejarle el libre movimiento y que ella sea la que decida y tenga su autonomía para decidir cómo parir, ¿sí? Y tratar de evitar la posición de litotomía, que trae más posibilidades de desgarros, es mucho más incómoda, la paciente se siente más expuesta. Por eso las organizaciones como la OMS recomiendan no utilizar esta posición, pero todavía nosotros la seguimos utilizando en casi un 80% de los partos siguen haciéndose en posición de litotomía. Disminuir las maniobras de Cristales y las episiotomías, ¿sí? Que siguen siendo muy rutinarias y actuales, ¿sí? Esto hay que destituirlo porque se considera violencia obstétrica la maniobra de Christeller, y las episiotomías no deberían ser más del 10%. En cuanto a las cesáreas, solamente se deberían utilizar en casos de alto riesgo, si hay necesidad clínica, ¿sí? Y hay que enfocarse en bajar la tasa de cesárea a nivel mundial.
Entonces, ¿hacia dónde debemos ir y hacia dónde debemos enfocarnos? ¿A qué prestar especial atención? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué deberíamos mirar y corregir? ¿Y qué modelo tendríamos que mirar o proponer para acercarnos a lo que la comunidad nos reclama hoy con más fuerza? Entonces, ¿hacia dónde ir? A que el parto respetado se empiece a reproducir como una cultura, promoviendo no solo el cambio en el modelo de atención del parto, sino también en la mentalidad colectiva de profesionales, mujeres y opinión pública. Y en este sentido, ¿qué podríamos hacer nosotros? Cambiar la mirada primero hacia una perspectiva más integradora sobre el parto respetado, pregrado, posgrado, en las residencias, cursos, jornadas, hablar más del tema, ponerles mayor énfasis, y articular materias como la psicoperinatología o la antropología médica, que nos haga entender que la mujer es un todo y no mirarlo como partes individuales. Mirar modelos exitosos de partos humanizados, como la Casa Mirjon en España, o la maternidad de Estela de Carlotto, donde se les da libre movimiento a las mujeres. ¿Es posible aplicar universalmente esto en todos los ambientes sanitarios argentinos, teniendo en cuenta los recursos humanos, económicos y disponibles y de lugares? Y en cuanto a la inequidad, en cuanto al vasto territorio de la Argentina, ¿sería inviable aplicarse universalmente? ¿Qué necesitaríamos? Deberíamos pensarlo todos en conjunto, y me parece posible o factible poder llevar a cabo uno de los servicios de maternidad de estos interrogantes para que lo empecemos a pensar de manera comunitaria. Es fácil conseguir materiales, por ejemplo, pelotas, banco de parto, lianas, duchas portátiles, bañeras, porque son de bajo costo y los podemos tener a disposición, y es una manera buena de comenzar y estimular al personal de salud a que cambie su postura. Poner en práctica los planes de parto, la escucha activa de las necesidades y respetar las decisiones cuando sea posible, y de no ser posible, explicar el porqué de cada intervención y la necesidad de la misma sin sesgos, sin querer influir en la postura materna. Otra práctica no menor que se podría llevar a cabo inmediatamente sería el corrernos del centro de la escena, tomar una actitud más pasiva y contenedora como espectadores, y sabiendo que estemos siempre atentos ante cualquier eventualidad, y la escucha activa de las necesidades de la paciente. Entonces, ¿qué es un parto respetado en síntesis? Es aquel en que la mujer es tratada como sujeto y no como objeto, y donde la atención recibida es de acuerdo a sus necesidades y voluntad, y por lo tanto todos los partos pueden y deben ser respetados. Esta filmina me parece muy interesante porque tiene dibujitos muy claros que cualquiera puede entender sobre lo que es un parto respetado. A pesar de que pueda parecer obvia la definición de parto respetado, la humanización de la obstetricia sigue constituyendo un desafío para los profesionales de la salud, para las instituciones y también para la sociedad. Desafío que se plasma en la falta de definición, por ejemplo, de la noción de parto respetado. Entonces, como conclusiones deberíamos decir que el nacimiento de un hijo es uno de los eventos más importantes en la vida de una mujer. Tanto puede ser un momento lleno de amor y empoderamiento, como también puede ser un momento lleno de injusticia y vulnerabilidad. Y la experiencia de dar a luz puede tener implicancias a largo plazo para la salud y el bienestar de la mujer. Por esta razón, hay una responsabilidad en brindar todos los beneficios a las protagonistas, y en esto debemos focalizarnos, proponiéndonos objetivos claros y mirando cada vez más hacia esta forma de nacer. Para seguir trabajando en un futuro, les dejo algunos interrogantes. Por ejemplo, recabar información y realizar estudios cualitativos sobre cómo recibe el personal de salud la reflexión en torno al sobreintervencionismo en la atención obstétrica, cuál es la postura ante las demandas de respeto en los partos hospitalarios, qué interpretaciones, reacciones o resistencias se presentan ante la violencia obstétrica y qué posición toman ante la presentación de un plan de partos. Para finalizar, voy a decir una frase, o voy a finalizar con una frase de Michel Odent que me encanta, que es: para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Dejo planteados algunos interrogantes, como ¿quién tiene entonces la decisión para cambiar el modelo de nacimiento? ¿Sí? Yo creo que la mujer, en gran parte, como protagonista, tiene que ser ella quien tome las decisiones, siempre conociendo los riesgos que existen en cada procedimiento y cuáles son las maneras de resolverlo, y de esa forma obtener confianza en sí misma, pero empoderándose ella también en su propia responsabilidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar a la vereda de enfrente, donde tenemos al doctor Roberto Tisera, a quien ya presenté.
le voy a pasar la palabra. Roberto, vamos a ver, seguramente vas a tener bastante para polemizar, ya que la doctora Soledad fue bastante categórica y nos salió con los tapones de punta. Así que te doy la palabra para tu exposición y después nos encontramos en la discusión final. Buenos días a todos. Un honor estar en estas jornadas virtuales de ginecología y obstetricia, organizadas por FASGO. El agradecimiento al comité científico por permitirme poder hacer esta presentación. Este módulo fundamentalmente es el módulo de obstetricia, en el cual vamos a hablar un poquito de modelos de parto, cuánto decide el equipo de salud y cuánto controla la paciente gestante. Todas las normativas que nosotros vamos a hablar aquí están avaladas por la Federación Argentina, la Federación Latinoamericana y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Para empezar, podemos hablar un poquito sobre la historia de la obstetricia. La historia es importante conocerla para mejorar nuestro futuro. Con la historia obstétrica podemos ver la evolución de la humanidad y el precio que se debió pagar, que es el dolor humano debido a la pérdida, antes de tiempo, de la madre o del niño recién nacido. Se asume que el parto en épocas remotas ocurría en forma solitaria, sin ayuda. Este ejemplo ya se puede ver en la Grecia antigua, donde Homero, en uno de sus versos, relata el nacimiento de Apolo y Artemisa. En su relato refiere que la diosa Leto, estando embarazada de Zeus, busca la isla de Delos, en soledad con dolores de parto. Busca una palmera para apoyar sus piernas, produciendo sobre el verde césped el nacimiento de este embarazo gemelar. En la prehistoria parece ser que fue el valle del río Hindú, donde el arte de la obstetricia habría comenzado. Solo las mujeres estaban presentes. En el papiro de Ebers figuran numerosos ejemplos de cómo se usaban diferentes acciones y maniobras para ayudar en el trabajo de parto. Sorano de Efeso, médico griego que ejerció su profesión en Alejandría y luego en Roma, se lo puede considerar como el padre de la ginecología y la obstetricia. Escribió su obra maestra sobre las enfermedades de las mujeres. El tratado sobre el parto también. Describió maniobras para atender el feto en presentación pelviana, el desprendimiento de los hombros, habló algo de distocias y es considerado el primer obstetra de la historia. Los primeros pasos de la obstetricia en forma acompañada también fueron en épocas remotas y transmitidas de boca en boca, donde las parturientas eran atendidas por otras mujeres que tenían experiencia, pero también hechiceras, curanderas y otros médicos que invocaban a la divinidad de la época, con la experiencia de haber atendido partos y complicaciones de los mismos. En la Edad Media parece haber existido una edad de tinieblas, de olvido, y se descendió a la superstición y la superchería. Los médicos no examinaban ni palpaban, y se consideraba indecoroso revisar a la paciente en trabajo de parto. Luego, del siglo XV, vuelven a renacer las artes, la bibliografía y la obstetricia moderna. Ya en el siglo XX se conoce la obstetricia como hasta hoy, donde podemos ejemplificar a Vincent Duvignon, Premio Nobel de Química en 1950, por presentar la molécula de la oxitocina y su función sobre el útero. La obstetricia, que deriva del latín obstare, que significa estar a la espera de o al lado de, es la rama de la medicina que estudia el embarazo, estudia el parto, estudia el nacimiento y sus complicaciones. En los últimos tiempos ha tenido lugar un debate de cuál es y cuál debería ser el nivel de participación de una paciente en la toma de decisiones médicas. Este debate se ha basado fundamentalmente en el conflicto que existe entre la autonomía y la salud de una persona y entre los valores de la persona y los valores del médico. Dentro de esta confrontación podemos encontrar tanto las expectativas de la paciente
como las del médico. Los consentimientos informados, los consentimientos médicos, el concepto de mala praxis. Y tener en cuenta que es importante observar cómo debería ser la relación médico-paciente ideal, o al menos la mejor de las posibilidades. Para ello tenemos muchos modelos de atención médica. Por ejemplo, el modelo paternalista. Solo el médico es el capacitado para elegir qué es mejor para su paciente. El objetivo, hacer el bien al enfermo, siguiendo los criterios clínicos del médico. El médico brinda información seleccionada y decide lo mejor para su paciente. El paciente solo obedece. El médico paternalista pone especial atención en el bienestar y la salud del enfermo, sin contar con la capacidad de elección de la paciente, y cuanto mayor sea la diferencia entre la beneficencia y la autonomía, mayor será la actitud paternalista del médico. Este modelo es común en los países latinoamericanos, sobre todo en los ambientes rurales. Otro modelo, modelo informativo. Objetivo, brindar al enfermo toda la información para que éste pueda tomar una decisión. En este modelo, el médico brinda al paciente toda la información de importancia. El paciente toma una decisión. Modelo interpretativo. ¿Cuál es el objetivo? Determinar cuáles son los valores y deseos del paciente para así poder ayudarle a elegir. En este modelo el médico va a actuar como un consejero o consultor. Modelo deliberativo. El médico ayuda a dilucidar los valores incluidos en las opciones terapéuticas, indicándole a aquellos que tienen mayor peso. El paciente decide. En este modelo, el médico va a actuar como un amigo o un maestro, tratando de ayudarle al paciente a encontrar la mejor solución para su queja. Apenas llegó usted y me sentí mejor. Es una frase que se escuchaba cuando el médico atendía en su consultorio o bien en la casa del paciente. Pero recordar que el elemento fundamental para una buena relación médico-paciente es la confianza. Y en este primer paso siempre lo iniciaba la paciente, al elegir a su médico para proteger su bien más preciado, que es su salud. Con el avance de la tecnología por parte de la población general, ha tenido su aparición el doctor Google. Ha hecho que el equipo de salud sea sometido a cambios en su forma habitual de actuar. La paciente está bien enterada o mal enterada de cuáles son sus derechos, pero sobre todo sabe muy bien qué hacer para exigirlos. Hasta hace 70 años aproximadamente eran las parteras o matronas quienes asistían a los partos, y solamente si había complicaciones se llamaba al médico obstetra para resolverlas. Si bien durante mucho tiempo, durante miles de años se tomó el parto como un hecho natural, no podemos ignorar que muchas mujeres perdían la vida durante el mismo, y muchos niños nunca llegaron a vivir por las mismas razones. Es por ello que la sociedad, tomando conciencia de ello, decidió acompañar, digamos, durante la internación a la paciente en un lugar mucho más seguro. Fue allí que el parto se institucionalizó. A fines del siglo XX surgió en nuestro país el concepto de parto humanizado, entendiéndose por tal acciones que suponen un mejor aporte de acompañamiento a la parturienta, menor intervencionismo médico en la atención de la madre y del recién nacido, y también mayor participación de los padres en las decisiones médicas. Hay que tener en cuenta que este, digamos, concepto de parto humanizado fueron cambios más bien relacionados más bien con el arte que con la ciencia, puesto que hubo un mejor trato con la paciente, menos exámenes del recién nacido, más acompañamiento, menos medicación. Ya en el siglo XXI surgió el término del parto respetado, entendiéndose por tal aquel en el cual se respeta el derecho de la mujer a decidir el lugar donde tener su parto,
la posición que quiere adoptar durante el mismo, ya sea sentada, acostada o en cuclillas, y la decisión sobre la vía de terminación del embarazo. Por ejemplo, hasta decidir una cesárea sin existir una indicación médica adecuada. Pero siempre teniendo en cuenta el acompañamiento con la paciente y sobre todo al recién nacido, teniéndole los cuidados especiales adecuados. También aparece un término que es el de violencia obstétrica. El mismo se refiere a acciones o procedimientos en perjuicio de mujeres en estado de embarazo, parto o puerperio. En nuestra sociedad también tenemos que tener en cuenta que vivimos con modas, que vivimos con como normalmente nosotros estamos conviviendo con nuevos y diferentes tipos de parto, como por ejemplo el parto en el agua o el parto con delfines. Pero por allí nos hace, digamos, un poquito en nuestra cabeza esto de parto humanizado. ¿Qué quiere decir? ¿Que somos deshumanizados? No nos gusta mucho este término. Siempre ha habido obstetras, hombres y mujeres, sensibles a los sentimientos, que muestran respeto y buen trato para con sus pacientes. Esto nos hace llevar a que actualmente haya profesionales, por ejemplo, podemos dividirlo en más intervencionistas o menos intervencionistas. En cuanto a los más intervencionistas, tenemos que tener en cuenta también los tiempos del trabajo de parto, los tiempos del paciente para con el médico, que por ahí no lo conoce, su lugar que trabaja en la parte pública o privada, por ahí desconoce la evolución obstétrica de la paciente, el miedo a los juicios de mala praxis. Todo eso hace que los profesionales en el día de la fecha sean un poco más intervencionistas. Pero también los deseos de la paciente, sus miedos, seguridad, programar la fecha probable de parto, que esté su familia, que esté acompañada o no. Todo esto hace llevar o tener en cuenta que la atención en un medio hospitalario es relativamente reciente, pero tenemos que tener en cuenta que ha disminuido notablemente la morbilidad y mortalidad de innumerables madres y niños en todo el mundo. Estas intervenciones obstétricas hacen fundamentalmente que aparezcan estos conceptos de violencia obstétrica, pero no son nada más que procedimientos operatorios, avalados por un sustento científico importante a nivel mundial, que ha llevado a un beneficio en la vida y en la salud de todas las madres y muchos niños alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud, en su declaración, no considera como aceptable la terminología de violencia obstétrica por el impacto que genera en la población, sino que la conceptualiza como trato irrespetuoso y ofensivo. Entonces, si hablamos un poquito de modelos de partos, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que hablar con la paciente en cuanto a un parto vaginal. Por ejemplo, la espera de un parto vaginal. A su vez, este parto vaginal puede ser espontáneo, esperando, por ejemplo, la fecha probable de parto, esperando la normal evolución del trabajo de parto, que comience solo el trabajo de parto, inducido, o sea, medicalizado, que nosotros podamos inducirlo adecuadamente, teniendo en cuenta y hablando con la paciente que podemos, si ella desea, tener un seguimiento anestésico o no durante el trabajo de parto, y teniendo en cuenta también y hablando con la misma que este acompañamiento durante el parto vaginal puede llevar a un mayor intervencionismo obstétrico si es necesario durante el mismo. Por supuesto que siempre tienen que estar avalados los derechos de los padres y los recién nacidos en el momento del nacimiento. Otro modelo de parto, sin duda, la cesárea. En los casos indicados es una intervención eficaz e irreemplazable. Fuera de esas indicaciones precisas, como toda intervención quirúrgica, supone riesgos. Pero también tenemos que saber algo muy importante, que el más normal de los embarazos puede llegar a desembocar en un parto que requiere un tratamiento particular en un lugar adecuado. Muchas complicaciones del parto se producen en mujeres que no presentaron un riesgo aumentado durante los controles prenatales. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, colegas, que estas condiciones no están garantizadas en los partos domiciliarios.
Si hablamos un poquito con respecto a la tasa, ¿cuál será la meta en la tasa de cesáreas? Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, en 1985, ella misma decía que la tasa óptima de cesáreas a nivel mundial tendría que llegar al 5% aproximadamente en los lugares donde se producen nacimientos. Esto cambió en el 2010 con una tasa óptima alrededor del 15%. Pero la realidad no existen estudios que determinen esta tasa teniendo en cuenta el balance de mortalidad materno-fetal. En el último congreso de FIGO que fue hecho en Brasil, ahí podemos objetivar que América Latina, la región con la mayor tasa de cesárea del mundo, somos campeones del mundo en operación cesárea, 44.3% de los nacimientos, en donde la República Dominicana es líder mundial en este tipo de nacimientos, 58%, seguido de Brasil, 55% aproximadamente. Aquí se llegó a que, reunidos en Brasil, se indicó por su parte que esta epidemia de cesáreas se debe fundamentalmente a la existencia de equipos médicos menos competentes para acompañar los partos, difíciles por la vía natural, a la comodidad de programar el día del parto y a los mayores beneficios económicos para las clínicas. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país, por ejemplo, la tasa de cesárea media aproximadamente es del 35%, estando entre un 60 y un 30% en los escalafones mayores y menores. Ahora bien, si ponemos esto, ¿cuál va a ser la decisión del médico o de la paciente? ¿Quién podemos decir que ganará este combate? Para ello podemos remitirnos un poquito a lo que fundamentalmente dice un comunicado de la British Medical de embarazo y niñez, que es una revisión bibliográfica que incluyó 39 estudios, y donde se mira la perspectiva de las gestantes y de los obstetras. En cuanto a las gestantes, se observa y se pregunta si debería tener el derecho y la libertad para tomar una decisión sobre el parto. En los diferentes países, acá vemos los resultados, que el porcentaje de mujeres que dijeron que sí, deberían poder elegir el modo del parto. Canadá, ya sea multíparas o nulíparas, casi un 20% dijeron que sí, pero en Estados Unidos y en Europa casi el 80% de las mujeres que deberían elegir el modo del parto. Las mismas preguntas se le hizo a los obstetras, si apoyarían la elección autónoma de una cesárea por solicitud materna, o concordaría con practicar una cesárea por solicitud materna. El porcentaje de obstetras que respondieron que sí realizarían una cesárea, en España y Canadá casi llegaba a un 20%, y en Estados Unidos y Australia casi un 80%. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente, digamos, el avance de la tecnología, de los nuevos métodos de diagnóstico, o incluso el acompañamiento de las redes sociales ha ido en una relación disminuida de la relación médico-paciente, sino también hay que tener en cuenta que por allí ha habido una serie de eventos que estamos viviendo actualmente, que por ejemplo el exceso del uso de la tecnología antes de un encuentro con el paciente, la burocratización de las entidades públicas o la mercantilización de la medicina, que antepone esto ante un buen diagnóstico y tratamiento, ha ido en desmedro importante de la relación médico-paciente en estos tiempos. Entonces, como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que una buena relación médico-paciente va a llevar a una mejor comunicación, una mayor colaboración de la misma. La decisión tiene que ser en conjunto, no solamente respetar lo que ella quiere, sino también hablar con ella cuáles serían los mejores objetivos para finalizar bien el embarazo, mejor preparación para el momento del parto, una información disponible que compara los riesgos y beneficios de la decisión, y si la paciente desea una cesárea, el médico, a petición materna, el médico debe considerar sus factores de riesgo. La importancia de la preparación psicoprofiláctica del parto, sin duda, el acompañamiento de las licenciadas en obstetricia, un eslabón fundamental, y a aquellas pacientes que a lo mejor tienen ansiedad con respecto al parto vaginal, referir a la consejería para que cambien, digamos, de opinión o mejoren su opinión. Teniendo principios éticos involucrados, el de la autonomía, que la paciente tiene derecho a decidir su finalización del embarazo, el principio de beneficencia, no maleficencia y justicia, y como siempre, tener el consentimiento que debe basarse en la evidencia más actualizada. Por siempre, nosotros terminamos nuestra conferencia
mostrándole un poquito de donde nosotros trabajamos. Acá trabajamos en la Universidad Nacional de La Rioja, estamos en el 5º año de medicina y estamos en la cátedra de clínica obstétrica y perinatología. Este es el Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja, que es un hospital materno infantil, que es nivel 2B, en donde nacen aproximadamente 3.000 niños al año. Todos estos cambios y todas estas charlas que podemos dar no servirían de nada si no tenemos el compromiso siempre presente de todos nosotros y nuestros colegas para poder lograr algún cambio y mejorar, digamos, la condición de finalización del embarazo en cuanto a la madre y al producto de la concepción. Y como decía Semmelweis, el deber más alto de la medicina es salvar la vida humana amenazada, y es la rama de la obstetricia donde este deber debe ser más obvio. Y por siempre, en nombre de todas ellas, les agradecemos el hecho de estas charlas y estas convenciones que siempre tratamos de dar para mejorar todo lo que sea la mortalidad perinatal. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. Quiero agradecer a los dos conferencistas que tuvieron un gran nivel, realmente. Los felicito, muy buenas exposiciones, cada uno de su postura, bien contrapuestos, más uno de Bariloche y otro de La Rioja, bien distanciados. Vamos a empezar a transitar algunas preguntas. La primera es para la doctora Soledad Rato. No se ataje, doctora, esto va en son de paz, como siempre. Queríamos preguntarle, el auditorio pregunta, ¿cuál sería alguna de las estrategias, para ser conciso, porque no nos da mucho tiempo, para poder integrar los dos sistemas? ¿Hay algo que podemos empezar a hacer? Me parece que es un poco más de lo que dije en la charla, que es poder acompañar de forma activa y escuchando los deseos de la mujer o de su familia en cuanto a lo que ella quiere, y ella desde su autonomía o desde su saber, que tiene que estar bien informada obviamente, y en eso pueden ayudar las licenciadas en obstetricia, que son fundamentales, nosotros mismos o a través de redes de mujeres gestantes, podemos llegar a tener un buen acuerdo, utilizar los planes de parto que están ahora viniendo cada vez más en la atención de un parto normal, y bajo este concepto poder tener una relación súper cordial y amorosa en la forma de que llega el bebé al mundo, ¿no? Y no tomarnos nosotros como que la mujer quiere contraponer nuestro saber a lo que ella sabe, o sentirnos como evaluados en nuestro saber si la mujer nos propone, por ejemplo, un modelo de parto, ¿sí? Siempre obviamente indicándole riesgos y las maniobras que vamos a hacer en cada procedimiento. Me parece que ya solamente con la forma de escuchar a la paciente activamente y pudiendo llegar a un acuerdo entre la paciente y la familia y nosotros, ya estamos haciendo un gran avance. Y después también con lo que decía, están las pelotas, las lianas, las duchas portátiles, la técnica del rebozo. Hay un montón de cosas que se pueden poner en práctica para calmar, por ejemplo, analgesia del dolor sin tener que utilizar peridural, siempre hablando de un parto vaginal, ¿no? Que se pueden llevar a la práctica ya, es decir, mañana, si uno quiere. Pero bueno, hay que tener el compromiso y hay que formarse en estas técnicas para poder abordar y llegar a un buen parto vaginal, y que la mujer tenga una experiencia de parto positiva, que es lo que están pidiendo. Y creo que todos lo podemos hacer a esto, no hay que hacer mucho. No sé si... Gracias, Soledad, muchas gracias. Una pregunta casi doble para Roberto. Primero, ¿en qué crees que estamos fallando el equipo de salud? Que a veces nos sentimos interpelados cuando nos hacen ciertas sugerencias, o la gestante con todo el derecho del parto humanizado quiere tener su opinión acerca del modelo de parto, y nosotros nos sentimos como profesionales a veces interpelados en nuestro saber. Uno, eso. Y
Lo segundo es, aparte del compromiso de abrir la mente y ver los nuevos horizontes del equipo de salud, ¿no crees que tendría que haber también un compromiso mayor ante estos cambios en las autoridades sanitarias? Tiene apagado su micrófono, doctor. No se escucha. Me parece que estás muteado, ¿no? Yo, por lo menos yo no pude escuchar. Tiene que activar el micrófono. Hola, no sé si hay un problema técnico con el micrófono del doctor Tisera. Él se volvió a conectar. Hola, ¿me escuchan allí? Hola. Sí, sí, sí. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Bueno, mil disculpas, no sé qué pasó, pero con respecto a las dos preguntas, tenemos que tratar de observar la relación médico-paciente fundamental en primera instancia, tratar de llevar conjuntamente con la misma un plan de parto desde el comienzo. Ahora bien, es difícil esa situación en los días que el médico cursa hoy, la realidad que tenemos en nuestro país y en todo el mundo también. Pacientes que por ahí no pueden elegir su médico, pacientes que a lo mejor les toca el médico de la parte pública, que en el centro de salud, a lo mejor en primera instancia, tiene que atenderla un médico y en el hospital la atiende otro, que a lo mejor en la parte privada la atiende un médico y por la obra social no puede atender lo que ella eligió. Entonces, por ahí, sin duda, la estrategia es tratar de llevar conjuntamente con la paciente un plan de parto. No que la paciente decida cuál va a ser la finalización del embarazo, sino que conjuntamente con el profesional traten de llegar a un resultado en el cual los riesgos y los beneficios para el binomio de la madre y el niño sean los mejores. Sería por un lado. Y por el otro lado, en cuanto a las instituciones de salud, qué difícil en nuestro país tan grande, tan diferente, con tantas diferentes realidades, que a lo mejor tenemos las grandes capitales, pero nosotros estamos un poco alejados de la realidad. Por suerte, en nuestra provincia tenemos un hospital que tenemos unidades, digamos, de trabajo de parto, en donde se hace el parto respetado, se lo individualiza a la mujer, se le hace el seguimiento, tenemos licenciadas en obstetricia. Pero bueno, no es la realidad que tenemos en todo el país. A lo mejor en el interior del interior tenemos en una localidad que es en Chilecito, por ejemplo, acá en nuestra realidad, que es un hospital donde se hacen partos también, y no sé si tienen la infraestructura necesaria o adecuada para hacer el seguimiento y el acompañamiento de la mujer. Y así en otras realidades. Me parece que esto es muy beneficioso para la mujer, el acompañamiento. Me parece que esto hay que seguir insistiendo con esto desde la residencia y cambiar la visión del profesional, sobre todo hoy. Pero bueno, la realidad económica, social que nos toca vivir
en un país como el que nosotros vivimos y en una región como vivimos, que es América Latina, y bueno, es bastante complicado por ahí realizarla tan fuertemente. Bueno, muchas gracias, y como el tiempo no es humanizado, nos llegó la hora de cortar estas hermosas conferencias en disenso. Les agradezco y esperemos haber ayudado un poco, como dijo la doctora, a una nueva forma de bien nacer. Gracias a todos y fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias.